Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto otra vez, desde luego, estar en este hermoso domingo conectado con ustedes para compartirles de la palabra de Dios. Y la verdad es de que estamos muy felices y muy contentos porque hemos logrado más de 1000 likes en nuestra página. Ya tenemos más de 1000 likes, más de 1000 personas que le dieron me gusta a nuestra página de Plan Familiar Cristiano y eso nos ha puesto muy contentos, muy felices. Gracias a todos los que han compartido esta página, los que han compartido los mensajes que hemos estado dando de la palabra de Dios y de parte de Dios para todos nosotros. Ha sido una gran bendición llegar a ese número y bueno, queremos seguir creciendo, así es de que no dejen de compartir los mensajes que les agraden o los mensajes que tú creas que le puede bendecir o le puede ayudar a otras personas, a tu familia sobre todo, a amigos, compañeros de trabajo, personas que estén en momentos difíciles. No dejes de compartir. Recuerda que triunfar es compartir y compartir es triunfar. Y eso nos lo enseña el cristianismo puro. Eso es algo que hizo Cristo mismo. Él triunfó porque nos compartió de su vida eterna, nos compartió su herencia. Recordemos que Él es el heredero y Él nos hizo coherederos juntamente con Él de todas las riquezas y promesas de Dios para todos nosotros. Entonces, eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Él está donde está, Él logró el triunfo que logró sobre todas las cosas que fueron puestas bajo sus pies por compartirnos todo lo que Él tenía. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Padre que nosotros tenemos, que hizo todas las cosas y creó todas las cosas por y para nosotros en Cristo Jesús. Y por medio de Él heredamos todas las riquezas de su gloria, todas las riquezas de su gracia, y por su gracia tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, tenemos la posibilidad de creer para tener una plena salud, una plena sanidad, como también una plena prosperidad y una plena riqueza. Recuerden que Cristo también se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en toda la extensión de la palabra. Recordemos que la palabra no dice avaro, no dice rico, perdón, sino dice avaro. El avaro es el que no entra en el reino de los cielos, no los ricos. Los ricos sí entran en el reino de los cielos si aman con todo su corazón y primeramente a Dios nuestro Señor, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, también tenemos canal, estamos empezando el canal en YouTube. Entonces también ingrese al canal de YouTube, suscríbase y dele like, dele me gusta y comparta también. Ahí estamos subiendo mensajes, de los mensajes que hemos estado predicando también los domingos para que los puedan ver en YouTube. Entonces también ingrese, por favor, suscríbase y dele like. Y eso nos va a ayudar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer para que cada vez sean más personas las que estén recibiendo esta palabra de Dios que va a cambiar su vida para siempre. Porque Dios no está jugando y su palabra tampoco. Su palabra tiene un propósito, tiene un fin y es el que nosotros comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Él escribió su palabra para que nosotros, por medio de la palabra, nosotros recuperemos el ADN original, recuperemos nuestra esencia original para que en esa esencia original, en esa esencia antes de ser corrompida por el pecado, volvamos a pensar así, volvamos a sentir así y entonces podamos creer. Necesitamos renovarnos y transformarnos para usar la mente de Cristo y para poder amar como Cristo, perdonar como Cristo y creer como Cristo para que
nuestra vida sea conforme al plan de Dios y no conforme a las consecuencias del pecado que heredamos en este mundo, en esta vida. Y bueno, vamos a continuar con nuestro mensaje y quisiera retomar el versículo de la semana pasada que vimos en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a retomar del versículo 18, porque nos enseña mucho de lo que estamos enfocados a lograr. ¿Cuál es el enfoque de este mensaje? Es que nosotros logremos reprogramarnos, como lo dije, reprogramarnos con la mente de Cristo, con la palabra de Dios, para que entonces seamos creyentes que podamos creer y una vez que podamos creer, todo nos sea posible. Y todo significa todo. Cristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es de que esto es muy importante, esto es vital. Estamos aprendiendo cristianismo puro, el cristianismo verdadero de la iglesia primitiva. Ese cristianismo que tenía Pedro y que su sola sombra levantaba enfermos. Ese cristianismo que tenía esa iglesia, que tuvo la iglesia de Cristo 300 años después de Cristo y que se perdió. Ese cristianismo se perdió, completamente se perdió. Y muchos me dicen, ¿y en qué te basas para decir eso? Bueno, ¿cuántos hoy en día estamos haciendo las mismas cosas que hizo Cristo y aún mayores? Son contados en el mundo. Son contados en el mundo. Eso quiere decir que ese cristianismo se perdió. Pero gracias a Dios por la vida de Martín Lutero, que viene a iniciar una reforma en la religión, una reforma en la fe, y esa reforma que inició Martín Lutero, ¿qué crees? Todavía sigue, todavía prosigue y todavía seguirá hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos podamos creer y, pudiendo creer, todo nos sea posible. Que puedas creer en tu salud y te sea posible, que puedas creer en poner las manos sobre un familiar tuyo enfermo y que lo sanes. A eso me estoy refiriendo, a que puedas creer que puedes ser rico y Dios te haga rico, seas rico. Hay 1000 formas y más para que se logre eso, siempre y cuando tú puedas creer. Y esa es la idea. Entonces, en este tema de reprogramarnos para poder creer, quiero empezar ahí retomando el versículo del mensaje de la semana pasada, que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esto quiere decir que el temor en sí es un castigo. Ya la gente que tiene miedo está siendo castigada. Tener miedo ya es un castigo, a eso se refiere aquí. Y no nada más se refiere a eso, sino además el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque el temor es tu fe obrando en tu contra. Cuando tú tienes temor o tienes miedo de algo, es porque tú estás creyendo que algo malo te puede pasar o te está pasando. Y estás sufriendo ese miedo porque estás creyendo en eso malo, y como estás creyendo eso malo, es muy posible que te pase eso malo. Y por eso la gente dice, lo sabía, lo sentí, lo presentí. Tú lo has dicho, lo presentiste. Cuando tú dices lo presentí, estás diciendo que lo creí en mi corazón. Creí con mi corazón que me iba a pasar eso. Por eso tuve miedo y por eso me aconteció justo lo que me temía. Fíjate bien de lo que estoy hablando. Por eso Dios nos manda que nosotros gobernemos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, no que ellos nos gobiernen a nosotros.
Tú puedes ser una persona muy simple, y lo digo con todo respeto, muy básica, o sea, a la luz de la palabra, muy carnal. Que de momento te vienen pensamientos y te vas como gordo en tobogán pensando en eso, en eso, en eso, en eso, y crece tu preocupación, crece tu temor, crece tu odio, tu coraje hacia alguien porque estás pensando en lo que hizo, y entonces eso es lo que estás presintiendo y sintiendo en tu corazón, y eso hará que tu vida sea así. Recuerda que al que cree todo le es posible. Recuerda que eso significa que la posible vida que tendrás mañana es por lo que estés creyendo hoy, y la vida que tienes hoy es por lo que has creído ayer. Por eso Dios nos dice que programemos nuestros pensamientos, programemos nuestras emociones, programemos nuestros sentimientos. Y lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Si Él dice, si hay algo bueno, honesto, puro, digno de alabanza, santo, en esto piensa, quiere decir programa tus pensamientos con estos códigos, con estos parámetros. Cuando Él dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, prográmate para hacer y hacer así. Porque si tú te programas para hacer y hacer así, entonces tú estarás en la posición y en el estado correcto para poder creer. Y si tú puedes creer, lo que creas te será posible, hasta sacarte la lotería. Aunque usted no lo crea, pero sí es posible. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Y todo significa todo. Entonces, es importante entender esto, y repito desde el 18, en el amor no hay temor. Fíjate bien, en el amor no hay temor. Por esto Dios nos dijo los dos mandamientos. Porque si tú logras no solamente conocer o saber de esos dos mandamientos, sino que también logras entenderlos y vivirlos. Y aquí hago una pausa para preguntarte si tú crees que realmente lo haces, porque una cosa es saber los dos mandamientos, otra cosa es conocer los dos mandamientos, otra cosa es entender los dos mandamientos y otra cosa es vivir y practicar los dos mandamientos. Y eso lo descubres en tus palabras, en lo que dices y cómo lo dices, en si al hablar agradas o al hablar perturbas. Ahí te das cuenta si al tomar decisiones es bueno para todos o perturbas a algunos o a todos. Esto es importante entenderlo. Entonces, fíjate bien, ¿para qué son los dos mandamientos? ¿Para qué son los dos mandamientos? Precisamente para que tú logres este estado de amor y esta posición de amor en el cual no hay ni habrá temor. Y si tú logras este estado de amor, entonces serás libre de todo temor que temes cuando verdaderamente crees que Dios no te va a contestar lo que estás pidiendo. Voy a poner un ejemplo. Tú le puedes pedir a Dios, Dios, haz que yo me saque el premio gordo de la lotería, el premio mayor de la lotería. Dios, haz que yo sea el ganador del premio mayor de la lotería. Pero tú tienes el temor de que Dios no te lo conceda. En el fondo de tu corazón, tú estás orando, estás postrado, con tus manitas juntas si tú quieres. Y estás orando a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Estás cumpliendo con lo que dice la Biblia cuando dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bien, pero hay temor. Si tienes una raíz, por muy mínima que sea, de temor en tu corazón, es porque no estás en el completo amor. Y con esa pequeña raíz o semillita de temor en tu corazón, es más que suficiente para no poder creer. Esa semillita o esa raíz de temor sembrada en tu corazón,
es suficiente para que no puedas creer. ¿Quieres creer? Sí, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no estás realmente en el estado de amar. Porque realmente no amas todo el tiempo. Cuando Dios dice, si hay algo bueno, honesto, puro, digno de alabanza, santo, agradable delante de Dios, etcétera, etcétera, en esto piensa, Él está hablando de una permanencia. No está diciendo, en esto piensa cuando ores, o cuando des gracias por los alimentos, o cuando te vayas a dormir, o no. Cuando Él dice, en esto piensa, habla de una permanencia constante. Porque es cuando logras estar en el perfecto amor, y por eso dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuándo es perfecto el amor? Cuando tú estás todo el tiempo en amor, cuando nada te descompone, cuando nada te descompone. Esto es bien importante, nada te descompone. El hecho de que los demás se equivoquen, de que los demás pequen, de que los demás la rieguen, no produzca que tú también te descomponga. Claro que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es lo que Dios nos está diciendo que logremos. Dios nos está diciendo, camina por esa carrera, lucha esta es una buena batalla de la fe, donde por la fe yo busco estar todo el tiempo, 100% en el estado del amor, porque cuando yo logro ese estado de amor, en ese estado de amor, no tendré temor de que Dios no conteste mis peticiones y mis oraciones. Es decir, que logras un estado de amor porque lo entiendes, lo conoces, te has transformado, te has renovado en ese amor, vives en ese amor, practicas ese amor tiempo completo, 24/7 como dicen, y entonces en ese estado, en esa posición, es cuando tú pides lo que sea y no tienes temor de que no te van a responder, no tienes temor de que Dios no te vaya a conceder lo que le estás pidiendo. Ahora, ¿esto es posible? Claro que sí es posible. Cuesta trabajo, depende qué tan dañado estemos, pero también depende de qué tan conscientes estemos de nuestros daños. Por eso, a lo que los quiero llevar a lo largo de estas clases es a entender la importancia de estar limpio, de entender la importancia de estar santo, de entender la importancia de resetearnos a como Dios nos hizo en un principio. Entender la importancia de a lo que se refiere Cristo cuando dijo, sé perfecto como Dios nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios está en ese estado y en esa posición de amor constante y permanente para nosotros. Y esa plenitud de amor en la que Dios es y está es lo que no le permite contestar tus oraciones o complacerte tus peticiones si en ti hay algo de temor. Porque el temor echa fuera al amor, así como el amor echa fuera el temor. ¿Me estoy explicando? Fíjate bien, dice aquí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, está diciendo aquí, porque el temer algo ya es un castigo. Ese temor que tú tienes en el corazón de que a lo mejor o quizá o probablemente Dios no te va a contestar lo que le estás pidiendo, ese pequeño temor es tu propio castigo, ya te está castigando. Te está castigando porque lo tienes, te está castigando porque está dentro de ti, en tu corazón, ese pequeño temor, pero también te está castigando porque ese pequeño temor no va a poder concederte lo que estás pidiendo. Ese pequeño temor está haciendo que tú seas de los que no pueden creer
Tú no puedes creer al 100% porque tienes ese temor y tienes ese temor porque no puedes creer, porque no estás plenamente en el estado del amor. ¿Y cómo te das cuenta? En cómo tratas a los demás, en cómo perdonas a los demás, en cómo oras por tus enemigos. Me estoy explicando, la gente simple, básica, carnal, dice, ¿y por qué he de perdonarlos? Te voy a decir, no es porque ellos necesiten tu perdón, es porque tú necesitas perdonarlos. Quien necesita el perdón eres tú, no ellos. Porque si tú no perdonas a tus enemigos y oras por tus enemigos, el dañado, el corrompido, eres tú. Entonces, no se trata de que ellos necesiten tu perdón, como cuando alguien se te atraviesa en la calle. ¿Por qué tienes que pedir perdón? Te voy a hablar un poquito más profundo. ¿Por qué tienes que pedir perdón? Porque si alguien se te atraviesa o te da un cerrón en la calle, es porque tú lo sembraste en una ocasión. La gente simple, no, ¿cómo crees? Sí, estoy hablando de cosas y temas espirituales. No hablo de cosas, pan con lo mismo. No, estoy hablando de cosas sobrenaturales, de cosas espirituales y de cómo se rige este mundo natural por el mundo sobrenatural. El mundo espiritual rige siempre al mundo natural. Tu vida espiritual rige tu vida natural. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Lleva en sí castigo. Ya es un castigo y te va a provocar el castigo de no recibir lo que pediste porque no pudiste creer, porque tuviste temor a no ser respondido o no ser concedido. Es decir, que no tuviste temor de que no se te concediera lo que estabas pidiendo. Por eso, de donde el que teme, fíjate que está clarísimo en la palabra de Dios. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo agrego, este es el que no puede creer. ¿Quiénes son las personas que no pueden creer? Los que no han sido perfeccionados en el amor, y por no perfeccionarse en el amor, sigue habiendo en su corazón temores. Esos temores, que son castigos, son su propio castigo y producen castigo. ¿Cuál castigo? El temor de dudar, el temor de no creer como debes de creer para recibir lo que estás pidiendo. ¿De dónde el que teme? Repito, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que nos lleva a entender esto, fíjense bien, aquel que se perfecciona, no es un tema de Dios, aclaro, no es un tema de Dios, es un tema personal. A lo que me refiero es que el amor no lo perfecciona Dios en nosotros. El amor lo perfeccionamos nosotros en nosotros. Nosotros en nosotros. ¿Sí? En Timoteo dice la palabra del Señor que si alguno se limpia de estas cosas será útil al Señor, útil para honra. ¿Sabes cómo Dios nos honra? Cuando nos concede lo que le pedimos. Pero ¿a quién le concede Dios lo que le pide? A aquel que se limpia de estas cosas. Es decir, aquel que se limpia de todo temor. Aquel que se limpia de temores. ¿Cómo te limpias de temores? Lo voy a hablar ahorita más adelante, lo voy a explicar. Pero es algo que Dios nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A ti te gusta que te amen con todo y tus pecados. Ama a tu prójimo con todo y sus pecados.
Cristo te amó a ti, el Padre te amó a ti, el Padre nos amó a nosotros con todo y nuestros pecados. De hecho, por amor a nosotros, por eso se hizo hombre y vino a dar la vida por todos nosotros. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a tener una conciencia para saber cómo estamos pensando y para saber de que estamos pensando en lo que es digno, puro, santo, digno de alabanza, de buen hombre, porque todas esas características son características del amor y por el amor. Así es que nosotros nos perfeccionamos en el amor cuando nosotros nos concientizamos cada vez más tiempo y con más profundidad de nuestra propia conciencia y de nuestro propio pensar, nuestro propio hablar, nuestro propio sentir y nuestro propio hacer. Entonces nosotros nos concientizamos para que nosotros estemos cada vez practicando más el amor. ¿Cómo se perfecciona el amor? Con la práctica. Uno se hace perfecto en lo que uno practica. Uno se hace maestro de lo que uno practica, uno se hace perfecto en lo que uno practica. Y entre más practiques el amor, hablando lo que debes de hablar, pero también no hablando lo que no debes de hablar. Porque si tú hablas lo que no debes de hablar es porque ya pensaste lo que no debiste pensar, que seguramente no es digno, puro, santo, ni digno de alabanza. Si tú estás pensando mal de alguien, aunque sea verdad, no es santo, puro, ni digno de alabanza. Pero si tú piensas bien de alguien, aún sobre sus pecados, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿El amor cubre qué? Así es de que sí, todos somos pecadores, pero el amor hace que en lugar de que hables del pecado de los demás, hables del amor a los demás. La gente simple se deja llevar por sus pensamientos, sean de Satanás o no. La gente simple se deja llevar por sus emociones, sean de Satanás o no. La gente simple vive alrededor de sus pensamientos y emociones, de sus arranques, de sus impulsos, de sus vísceras. Por eso son viscerales. Pero la gente cristiana, la gente de Dios, la gente que de verdad es enseñada, que no anda de vaga en la iglesia. Y esto lo dice la Biblia. O sea, hay gente que vaga en la iglesia. En el libro de Hebreos, voy a hacer ese paréntesis porque es importante. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Fíjense bien, les voy a explicar algo aquí. Hebreos es un libro que que escribió Pablo, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, dice la Biblia, y es clara, ¿verdad? El último de los apóstoles. Hoy en día hay una enfermedad, decía mi pastor, que se llama apostolitis, ¿verdad? Lo sufre todo aquel que se cree apóstol, pero bueno, eso me enseñó mi pastor. La Biblia es clara y Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Ahora, fíjate bien. Pablo escribió esta carta, esta epístola a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Ahora, fíjate bien, los hebreos traían muchas malas costumbres de sus religiosismos. Una mala costumbre del religiosismo es ir sin falta todos los domingos a la iglesia, pero salir igual de como entraste. Esa es una mala costumbre. Y Pablo les dijo a ellos, a los que iban a la iglesia, nada más por ir, les dijo ahí en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. De hecho, esta es una cita que Pablo hace de la palabra de Dios en Salmos, también está en Salmos 95 del 7 al 11. Ahora, ¿esto qué refiere? Hay mucha gente que va a la iglesia
Así, esa es su condición, ¿verdad? Esa es su condición. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es la gente que llega a la iglesia, se sienta en la iglesia, oye el mensaje, pero anda vagando en su corazón. Aún oyendo el mensaje, anda vagando en su corazón. Está pensando en otras cosas, está pensando en qué va a hacer de comer, está pensando en qué zapatos se va a comprar, en qué ofertas va a aprovechar, o está pensando en un montón de cosas, mas no en el mensaje. No está exprimiendo el mensaje de la palabra de Dios para salir mejor de cómo entró. Esa es una costumbre muy religiosa. Y te la menciono porque es algo de lo que nos tenemos que librar todos. No ir a la iglesia nada más por ir. No conectarnos nada más por conectarnos porque es domingo y pues ahorita toca conectarse en el almuerzo, ¿no? Y estás pensando en la salsa, la cebollita y a ver qué más le pones para que sepa mejor y esto y el otro. Estás vagando en tu corazón porque tu corazón está en el almuerzo también, no está en el mensaje, no está en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios te quiere dar y que quiere que tú recibas. Ahora, por esta actitud es que mucha gente pasan los años de ir a la iglesia y sigue igual. Ahora, hay iglesias que promueven esta vagancia. ¿Cuáles son esas iglesias? Las que no enseñan. No enseñan. No enseñan algo que te haga ser mejor cada domingo. No enseñan algo que te perfeccione en el amor cada domingo. No enseñan algo que te enseñe, te haga ver tus errores, que eso es redarguir, que te enseñe, te redarguya, te corrija y te instruya en la palabra de Dios. Hay iglesias que no cumplen con esos requisitos y ¿qué hacen estas iglesias? Promover la vagancia. Tú ven, hermano, y siéntate y escucha y Dios hará la obra, y Dios hará la obra, y Dios hará la obra. Discúlpame, pero Dios ya hizo la obra. A eso se refería Jesucristo cuando dijo, consumado es. Él dijo, yo ya acabé. Lo que tenía que hacer yo por ti, ya lo hice. Ahora te toca a ti. La pelota ahora está en tu cancha. El que tiene que consumar la perfección del amor y de la fe en ti, eres tú. El que se tiene que limpiar de todas las cosas malas, eres tú. ¿Has visto cuántos se ponen a orar? Señor, límpiame y límpiame y límpiame, Señor, y límpiame, Señor, y límpiame, Señor. Esa es una falsa doctrina que tiene entretenidos a todos esperando que Dios los limpie, lo que no va a pasar y no va a suceder. ¿Por qué? Porque el que se tiene que limpiar eres tú. Si alguno se limpia de estas cosas. ¿De qué nos limpia Dios? ¿De qué nos limpia Dios? Él nos limpia de la consecuencia de nuestro pecado. Fíjate bien, es muy diferente. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué nos limpia Él? De la maldad que nosotros nos provocamos con el pecado. Él nos limpia de la maldad que nosotros nos provocamos a nosotros mismos cuando pecamos. Pero, ¿cómo puede hacer Dios esto? Cuando tú verdaderamente le confiesas tu pecado a Dios, completamente arrepentido. Completamente arrepentido. Y la característica de que tú le confesaste a Dios tu pecado completamente arrepentido es porque no lo vas a volver a hacer. No vas a volver a cometer ese pecado. Cuando tú te acercas a Dios en estas condiciones espirituales y almáticas y arrepentido completamente, tanto que no vas a volver a cometer ese pecado y le pides perdón a Dios, Él te perdona y te limpia de las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué? Porque ve que estás completamente arrepentido. ¿Por qué? Porque no lo vas a volver a cometer nunca jamás. Gloria a Dios. De eso sí te limpia. Pero del que se tiene que limpiar sus pensamientos,
sus emociones y sus sentimientos que no te dejan creer, que no seas alguien que puedas creer, eres tú. El que se tiene que perfeccionar limpiando su alma, eres tú. El que se tiene que perfeccionar en el amor, eres tú. El amor ya fue dado, ya fue dado, pero tú te tienes que perfeccionar en el amor. ¿Cuándo? Cuando en lugar de ponerte Hulk, o ponerte Heavy, o ponerte Transformers, o Transwomans, ¿verdad? Reacciones conforme al amor. Hagas conforme al amor. ¿Entendemos? Repito esta nota para pasar a la siguiente. Fíjate bien, dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso es vital perfeccionarnos en el amor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es el que no puede creer. No puede creer porque hay temores en él. ¿Por qué hay temores en él? Porque él no se ha perfeccionado en el amor. ¿Por qué no se ha perfeccionado en el amor? Porque si tiene algo malo que decir de alguien, lo dice. No se frena. Si tiene algo que criticar de alguien, lo hace. Y muchas veces esto es nada más por ego. Es una actitud fariseica, ¿no? ¿Qué hacían los fariseos? Daban gracias a Dios porque ellos no eran como los pecadores, ellos sí se lavaban las manos. ¿Y qué les dijo Cristo? Ustedes están muertos, son cadáveres, sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están bien bañaditos, bien lavaditos, bien impecables, bien blanqueados por fuera, pero por dentro son muertos, muerte, son muerte. ¿Por qué? Porque andan juzgando y condenando a los que pecan o a los que no se lavan las manos. ¿No? Los que andan dando gracias a Dios porque Dios sí los salvó a ellos y a los otros no. A los que les caen gordos no los salvó. Hola, ¿están ahí o ya se fueron? Ya se desconectaron. Entonces es importante entender esto. No ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál amor? El amor que Dios nos derramó en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, voy a leer Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es de que el amor ya fue derramado en nuestros corazones. El tema es si nosotros nos vamos a perfeccionar en ese amor. Tú tienes que escoger, ¿sigues siendo como has sido siempre o vas a perfeccionarte en el amor que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado? Te vas a perfeccionar en ese amor, ya no siendo como has sido siempre, sino siendo cada vez mejor para ti, para Dios, para ti y para los demás. Te vas a perfeccionar en ese amor que ha sido derramado. Entonces, fíjate bien, esto es importante que lo entendamos. Tenemos en Cristo Jesús, tenemos un ADN original. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos un nuevo espíritu, somos engendrados por Dios, como dice Juan 1, 12 y 13, somos engendrados de Dios igual que Cristo. No hay diferencia en cómo te engendra Dios a ti, de cómo engendró a Jesucristo en el vientre de María, a cómo te engendró Dios a ti en el cuerpo que ya te dieron tus padres. Te engendra a ti en tu propio cuerpo. Y eso que tú recibes, ese engendramiento, no sé si se diga así, pero ese engendramiento que Dios hace de ti en tu propio cuerpo, cuando recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador,
Cuando te conviertes en cristiano, te haces salvo, eso te vuelve a dar el ADN original de Dios, porque eres engendrado por Dios, eres un gen de Dios, eres esperma de Dios. Hay una traducción bíblica que dice, somos espermas de Dios, somos espermas de Dios, eres a imagen de Dios, a imagen de Dios. Ese ADN lo vuelves a recibir y lo tenías desde un principio. Desde un principio, desde antes de los siglos lo tuviste, pero fue pervertido y corrompido por lo malo del mundo y el pecado. Por lo malo del mundo y el pecado. ¿Para qué viene Cristo y para qué escribe el Nuevo Testamento? Para que a través del Nuevo Testamento y a través de la salvación que Él nos provee, somos engendrados otra vez por Dios. Recibimos otra vez el ADN original de Dios. Y recibimos el Nuevo Testamento y la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, para que con el Nuevo Testamento nosotros transformemos nuestra alma, transformemos nuestro pensar, nuestro sentir, o sea, transformemos nuestra mente otra vez a la manera de pensar original. Otra vez a la manera de pensar cristiana, porque si nosotros transformamos nuestra mente por medio de la renovación que produce el entendimiento de la palabra de Dios, estoy citando Romanos 12:2, nosotros entonces vamos a poder creer. Y entonces, como vamos a poder creer, ¿qué dice ahí Romanos 12:2? Vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Vas a comprobar que Dios sí te puede sanar. ¿Por qué? Porque puedes creer. Vas a comprobar que Dios sí te puede hacer rico. ¿Por qué? Porque pudiste creerlo. Pudiste creer, y como pudiste creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué pudiste creer? Porque ya no te conformaste a como eras antes, ya no te conformaste a como es todo el mundo terrenal, carnal, pecador, ya te transformaste por medio de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios y de la salvación, y como te transformaste tu manera de pensar, de sentir, de hablar y de hacer, ahora sí puedes creer. Ahora sí puedes creer. Y como puedes creer, entonces compruebas que efectivamente Dios te podía sanar porque tú pudiste creer. Que Dios te puede hacer muy rico, muy rica. ¿Por qué? Porque pudiste creer. Él pudo, ¿por qué? Porque tú pudiste creer. Y Cristo lo dijo, al que cree, al que puede creer, todo le es posible. Cristo con su amor y perdón restablece ese ADN en nosotros, pero debemos restaurar el alma con su ADN que volvemos a aprender de Él y a Él. Acuérdate, ¿qué dice la Biblia? Nosotros no aprendimos, nosotros aprendimos así a Cristo. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, pero tenemos que aprender a Cristo. Porque ahí es donde podremos creer. Él pudo creer en toda su vida, él pudo creer. ¿Sabes que él fue a la cruz, aun cuando su carne no lo quería, verdad? ¿Qué le dijo Cristo al Padre? Padre, si puedes hacer pasar de mí este cáliz, está bien, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Cristo dijo, mas no sea mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué? Porque él estaba en su mente, en su corazón de hombre, de humano, él estaba diciendo, estoy dispuesto de ir a la cruz y de morir en la cruz porque creo que así voy a salvar a toda la humanidad. Él fue un hombre que pudo creer. ¿Por qué? Porque él estaba perfeccionado en el amor de Dios. Porque él vino, pensó, sintió, habló, caminó, hizo, vivió en el perfecto amor de Dios. ¿Por qué? Porque su ADN no estaba corrompido por el pecado. Él no heredó la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán. Y pudo creer, si voy a la cruz voy a salvar a toda la humanidad, que pueda creer en mí, que crea en mí, voy a la cruz. Papá, pues me gustaría no sufrir eso, pero
pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque creo en tu voluntad, Padre, que yendo a la cruz voy a salvar a todo aquel que en mí crea. Y todo aquel que en mí crea no se va a perder y va a tener vida eterna. Así es de que, fíjate bien, repito esta nota, Cristo con su amor y perdón restablece ese ADN en nosotros, pero debemos restaurar el alma, o sea, nuestros pensamientos y emociones y sentimientos con su ADN que volvemos a aprender de él y a él. ¿Dónde volvemos a aprender de él y a él? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Así es. Si quieres aprender algo de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que vas a encontrar en el Antiguo Testamento son todas las profecías y señales que lo señalan a Él como el Salvador. Pero si quieres aprender de Él, fíjate, en el Antiguo Testamento vas a aprender todas las señales y profecías que lo señalan a Él como el Salvador del mundo. Pero si quieres aprender de Él, sus enseñanzas, su mente, su corazón, su amor, si quieres aprender de Él y a Él, solamente lo encuentras en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento fue escrito por hombres que fueron cristianos, que recibieron la revelación cristiana de parte de Él y la escribieron. Por eso el Nuevo Testamento es la Biblia que escribieron los cristianos para los cristianos. Y es lo que nos compete a nosotros. Si eres judío y no eres un judío salvo, no eres un judío mesiánico, entonces tu Biblia es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Cristo, con su amor y perdón, restablece ese ADN en nosotros, pero debemos restaurar el alma, o sea, transformar el alma con su ADN que volvemos a aprender. ¿Con qué aprendemos? Con el alma, pensamientos, sentimientos y emociones. Aprender de él y a él. Esto es lo que pretende Romanos 12:2. Exactamente esto es lo que pretende Romanos 12:2, que nosotros no nos quedemos como fuimos enseñados en la perversión, corrupción y pecado del mundo, que nosotros no nos quedemos en esa condición pecaminosa, sino que nosotros nos transformemos a verdaderos cristianos que sean perfeccionados en el amor que Dios ya derramó en nuestros corazones, nosotros nos perfeccionemos en el amor y de esa manera, con esa transformación y renovación, es decir, volvemos a ser otros completamente, renovados completamente, nosotros entonces estaremos en la condición correcta para poder creer, para poder creer. Su amor ha sido derramado en nosotros por ser como Él otra vez. Fíjate bien, cuando tú entregas a Jesucristo tu vida, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú vuelves a nacer de Dios. Es el segundo nacimiento de Dios, ¿verdad? Como le dijo Cristo a Nicodemo, si no nacieres del Espíritu y del agua, no veréis ni entrarás en el reino de los cielos. Entonces tú naces del Espíritu cuando recibes a Cristo, aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, ahí tú eres engendrado por Dios, lo dice Juan 1, 12 y 13, engendrado de Dios, ya no de hombre, ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino engendrado de Dios. Eres hijo de Dios. Ahí es donde el amor de Dios es derramado otra vez en tu corazón. Y ahí es donde tú ya tienes ese amor, pero tú tienes que perfeccionarte en ese amor. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Cómo hablaría Cristo? No vas a vivir y a tener lo que quieres si no te transformas primero. No vas a vivir. Fíjate bien, Romanos 12:2, si lo leemos al revés,
tú vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida cuando recibas todo lo que puedas creer y todo lo que le pidas. Cuando recibas, ¿qué le estás pidiendo? Una completa sanidad, la vas a recibir y ahí vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Que te haga rico, que te haga rica, millonarios. Tú lo vas a comprobar. Pero ¿cuándo lo vas a comprobar? Si tú te renuevas por medio de la transformación del entendimiento del Nuevo Testamento. ¿Cuándo lo vas a comprobar? Porque Dios te va a dar sanidad y te va a dar riqueza. Lo vas a comprobar si tú te renuevas con el perfeccionamiento del amor que Dios ya derramó en tu corazón. Ahí es cuando tú lo vas a comprobar. Amén. Tú vas a comprobar que Dios sí te puede sanar para toda la vida y que puedes vivir hasta 120 años garantizados en plena y completa salud. Que tú puedes vivir hasta 120 años disfrutando de una completa y plena salud y de riqueza, porque tú pudiste creer, pero tú pudiste creer, o sea, tú comprobaste que Dios te sanó y te hizo rico. Tú comprobaste que Dios te sanó y te hizo rico porque esa es una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para tu vida. Es bueno, agradable y perfecto ser sano y ser rico. ¿Puedes pedir algo mejor que eso? Es vida en abundancia, tiempo y calidad. Es bueno, agradable y perfecto. Y tú vas a comprobar eso si tú te renuevas, te transformas con el perfecto amor que estás aprendiendo de Cristo y a Cristo, con su palabra y con este mensaje de su palabra. ¿Ok? Así es de que tienes que entender esto, tienes que saber, no vas a vivir y tener lo que quieres si no te transformas primero. Romanos 12:2 dice que te lo ganarás hasta que te transformes y renueves. No es tanto que te lo vas a ganar, es que te lo vas a ganar en esta connotación, te lo vas a ganar porque lo vas a recibir. Como te lo ganaste, lo recibiste, y lo recibiste porque te lo ganaste. Pero ¿cuándo te lo ganaste? Cuando pudiste creer. Tú te lo ganaste y lo recibiste porque pudiste creer. Porque Cristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, te lo ganaste porque lo recibiste, y lo recibiste porque te lo ganaste, porque pudiste creer. El precio que es poder creer. Pero ¿sabes por qué pudiste creer? Porque te transformaste. Transformaste tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus palabras, tus acciones. Cubriste el pecado de todos con el amor que Dios derramó en tu corazón. Pudiste hablar pecado, pudiste hablar crítica, pudiste chismear, pudiste hablar mal de mucha gente, sí, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, el que se ha perfeccionado en ti, porque tú lo has perfeccionado en ti, ese amor cubrió la multitud de pecados de la multitud de personas que conocemos y nos rodea. Si te renuevas, comprobarás porque recibirás todo. Si te renuevas, comprobarás la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque recibirás todo lo que puedas creer, todo lo que pidas, porque todo lo estás pudiendo creer. Renovarse es pensar, amar y perdonar como Él. Renovarse es pensar, amar y perdonar como Él. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero le vamos a poner coma ahí, le vamos a poner pausa ahí. Vamos a empezar a entrar a un tema más profundo todavía. Quedémonos ahí con esta frase. Renovarse es pensar, amar y perdonar como Él, como Cristo. Amén, aleluya. Estoy seguro que todos aprendimos algo bueno y nuevo hoy para ser mejores hijos de Dios, que lleven y llevemos
mucho fruto en toda buena obra, mucho fruto en nuestras oraciones. Eso es bueno, ¿no? Qué bendición que todas nuestras oraciones lleven fruto. Eso es maravilloso y depende de que perfeccionemos el amor en nosotros. Así es de que no deje de conectarse también los jueves. Estamos los jueves a las 7 de la noche con principios bíblicos para triunfar. Ahorita estamos con el tema cómo escuchar a Dios. Está sensacional también porque va de la mano junto con el tema que estamos estudiando los domingos también. Y también les vamos a avisar de los canales de Universidad de Vida. Recuerde que también este ministerio tiene una universidad, una asociación civil que se llama Universidad de Vida. También tenemos otra sociedad que se llama Universidad de Formación Humana y les vamos a estar enviando las ligas para que se suscriban también, vean el contenido que vamos a estar publicando ahí. Es contenido totalmente bíblico, pero en un lenguaje laico. Y esto es maravilloso porque estamos a través de esta estrategia predicando y enseñando la palabra de Dios a todo el mundo que no quiere oír de Dios. Sé que hay mucha gente que ha sido lastimada por algunos creyentes o por algunas religiones y no quieren saber de Dios, pero estamos dando muy buenos mensajes con todos los principios bíblicos, pero en un lenguaje laico. Entonces también va usted a poder compartir estos links donde la gente va a oír palabra de Dios sin saber que es palabra de Dios, pero va a ser sembrada en sus corazones y eso es lo que nos importa. Recuerde que la palabra de Dios dice que su palabra es sembrada y no regresa vacía. Va a producir algo en la vida de todas esas personas que no quieren oír algo directamente con un lenguaje bíblico, un lenguaje de Dios, un lenguaje cristiano o un lenguaje para ellos religioso, pero todo lo que es de desarrollo humano, integración familiar, educación de los hijos, mejorar el matrimonio, la integración conyugal, todo eso lo tenemos y vamos a poner las ligas ahí para que también se meta, se suscriba y esté recibiendo todos estos contenidos que podemos enviarle por medio de estos canales y estas páginas. Agradezco mucho su tiempo, espero que esta enseñanza quede sembrada, oro por eso, que quede sembrada en sus corazones y dé fruto al 30, 60 y 100% en su vida. Recuerde y no olvide que Dios le bendice y yo también. Nos vemos la próxima.